Mi esposa me engañó durante años, y después del divorcio, una inesperada herencia cambió mi vida por completo. Siempre me ha parecido curioso cómo uno puede acostumbrarse al eco de una vida aparentemente tranquila. Mi vida con Sara era así, una rutina cuidadosamente tejida a lo largo de los años, una coreografía de gestos y silencios que daban la impresión de estabilidad. Cada mañana me despertaba antes que ella, preparaba café y salía al trabajo con la convicción de que todo lo que tenía era suficiente. Tenía una esposa que, en apariencia, me amaba, un hogar que habíamos construido juntos y planes que se extendían hacia un futuro que creía seguro. Lo cierto es que, aunque había pequeñas grietas en esa fachada, yo me negaba a verlas. Conocí a Sara cuando ambos teníamos 20 años. Yo trabajaba en una empresa de logística y ella estaba terminando sus estudios en educación. La recuerdo de cabello oscuro y sonrisa contagiosa, esa clase de persona que con solo entrar en una habitación conseguía iluminarla. Me enamoré rápido, con la intensidad torpe de quien cree haber encontrado al amor de su vida. Nuestra relación fue un torbellino. 6 meses después de conocernos ya vivíamos juntos, y al cabo de 2 años estábamos casados. Yo estaba convencido de que las prisas no importaban, que lo nuestro era tan fuerte que nada podría quebrarlo. Los primeros años fueron hermosos. Recuerdo noches de películas en el sofá, cenas improvisadas de pasta cuando el dinero escaseaba, y largos peisios tomados de la mano hablando de todo y de nada. Soñábamos con viajar, con comprar una casa más grande, con tener hijos. Ella hablaba de querer enseñar, de dejar una huella en los niños. Yo soñaba con ascender en mi empresa y darle todo lo que merecía. Esa sensación de estar construyendo algo juntos me llenaba de orgullo. Con el tiempo, la rutina se instaló como un huésped silencioso. Yo trabajaba largas horas, Sara, ya como profesora, también llegaba a casa agotada. Las cenas se volvieron más escasas, las conversaciones más cortas. Pero yo pensaba que eso era normal, que todos los matrimonios atravesaban etapas así. Aun cuando notaba cierta distancia en sus gestos, esas maradas perdidas, esas respuestas mecánicas a mis preguntas, prefería atribuirlo al cansancio y no a algo más profundo. Había, sin embargo, momentos extraños que hoy recuerdo con dolorosa claridad. Como aquella vez en que encontré su teléfono vibrando sin parar en la mesa, y al tomarlo para llevárselo, ella apareció casi corriendo, arrebatándomelo de las manos con una sonrisa nerviosa. «Es solo una amiga del trabajo», dijo, pero no me dejó ver el mensaje. Yo sonreí también, fingiendo no darle importancia, porque no quería parecer controlador ni celoso. Me convencí de que la confianza debía estar por encima de las dudas. Nuestra vida social también cambió. Antes solíamos salir mucho, visitar amigos, hacer reuniones en casa. Poco a poco esas ocasiones se fueron reduciendo. Sara decía estar cansada, prefería quedarse en casa o salir sola con sus amigas. Yo aceptaba, diciéndome que todos necesitábamos espacio, pero en el fondo algo me incomodaba. No quería admitirlo ni siquiera a mí mismo. Recuerdo con claridad un día que, años después, cobraría un significado completamente distinto. Era nuestro aniversario de boda número 8. Yo había planeado una cena en un restaurante elegante, había pedido la noche libre en el trabajo y hasta compré flores, algo que ya no hacía con frecuencia. Cuando llegué a casa, Sara me dijo que no podía salir porque tenía mucho trabajo pendiente. Yo insistí, pero la vi tan segura de su excusa que terminé aceptando. Pasamos la noche en casa, viendo televisión, sin nada especial. Me dolió, pero me dije que los aniversarios eran solo fechas, que lo importante era la vida diaria. Ahora pienso en aquel día y me pregunto si en realidad estaba con otra persona, si mis flores se marchitaron en un rincón mientras ella regalaba sonrisas a alguien más. Mi trabajo también jugó un papel importante en lo que vendría. Siempre quise demostrarle a Sara que podía darle una vida mejor, y para eso me esforzaba más de la cuenta. Aceptaba horas extras, proyectos difíciles, viajes de trabajo. Sentía orgullo cuando traía un sueldo más abultado a casa, pensando que ella vería en eso la prueba de mi amor y compromiso. Lo que no veía era que, al hacerlo, estaba también ausentándome, dejando huecos en nuestra relación que otros podían ocupar. A pesar de esas sombras, había también momentos que me hacían creer que todo estaba bien. Sara tenía detalles conmigo, me dejaba notas en la mesa con frases como «te amo» o «gracias por todo lo que haces». Esos gestos eran pequeñas píldoras de ilusión que me convencían de que, a pesar del cansancio y la rutina, seguíamos siendo un equipo. Nunca sospeché que esas mismas manos que escribían mensajes dulces también podrían acariciar a otro hombre. Hubo ocasiones en que los amigos o familiares hacían comentarios que hoy resuenan como advertencias. Mi hermana, por ejemplo, una vez me dijo que notaba a Sara distante,
que parecía distraída incluso en reuniones familiares. Yo lo tomé como una exageración, defendí a mi esposa y cambié de tema. Nunca me permití pensar que alguien tan cercano pudiera estar en lo cierto. Era más fácil creer en la estabilidad de mi mundo que aceptar la posibilidad de que se tambaleara. En esos años, yo estaba convencido de que lo más difícil que enfrentaríamos sería la falta de tiempo, la monotonía o quizá alguna crisis económica. Jamás imaginé que la verdadera amenaza estaba en la traición. Yo seguía soñando con hijos, con una casa más grande, con viajes. Sara sentía, sonreía, pero ahora entiendo que su mente ya estaba en otro lugar, con otra persona. Esa fue mi vida antes del derrumbe, una mezcla de certezas y negaciones, de pequeños signos ignorados y esperanzas que se alimentaban con gestos mínimos. Vivía en un espejismo donde creía tenerlo todo bajo control. No sabía que cada día me acercaba más al borde de un abismo que cambiaría mi vida para siempre. Hay momentos en la vida que dividen tu historia en dos, lo que eras antes y lo que eres después. El día que descubrí la infidelidad de Sara fue, sin duda, ese quiebre irreversible en mi existencia. Yo había vivido tantos años con los ojos medio cerrados, convenciéndome de que la rutina, el cansancio y las excusas eran parte normal de cualquier matrimonio, que nunca imaginé que la realidad pudiera ser tan brutal. Todo comenzó con un detalle insignificante, uno de esos que, en otro contexto, habría pasado inadvertido. Era un jueves por la tarde, recuerdo que salí más temprano del trabajo porque la reunión con un cliente se canceló a última hora. Sara no esperaba que volviera a casa antes de las 6, así que pensé en sorprenderla con su postre favorito y pasar una velada tranquila juntos. Compré un pastel de chocolate en la panadería de camino y subí las escaleras de nuestro edificio con una sonrisa, convencido de que esa pequeña sorpresa le alegraría el día. Al abrir la puerta, noté de inmediato algo extraño, la sala estaba desordenada, el mantel corrido, 2 copas de vino sobre la mesa, una de ellas aún húmeda. Sentí un ligero nudo en el estómago, pero intenté convencerme de que quizás había tenido visita de alguna amiga. Llamé su nombre, pero no hubo respuesta. El silencio en el apartamento era pesado, casi opresivo. Dejé el pastel sobre la cocina y avancé hacia el pasillo. Fue entonces cuando escuché risas. Venían del dormitorio. Risitas suaves, cómplices, acompañadas de un murmullo que me heló la sangre. Me detuve, con el corazón golpeando en mi pecho como un martillo, y traté de decirme que no podía ser lo que pensaba. Pero cada paso hacia la puerta confirmaba lo inevitable. Empujé la puerta de la habitación y la escena quedó grabada en mi mente como una herida imposible de borrar. Sara estaba en la cama, semidesnuda, junto a un hombre que nunca había visto. Ambos giraron la cabeza hacia mí al mismo tiempo, con expresiones que mezclaban sorpresa y culpa. Ella abrió la boca para decir algo, pero yo apenas escuchaba. El sonido de mi respiración, acelerada y entrecortada, lo cubría todo. No recuerdo con claridad qué palabras salieron de mí en ese momento. Sé que grité, que exigí explicaciones, que mis manos temblaban mientras señalaba al desconocido. Él, nervioso, se vistió a toda prisa y salió del apartamento sin mirarme. Sara se quedó allí, envuelta en las sábanas, con lágrimas que parecían más de miedo que de arrepentimiento. No es lo que piensas, balbuceó, una frase tan gastada que en ese instante sonó ridícula. La miré fijamente, incrédulo. No es lo que pienso. Entonces, ¿qué es, Sara? Explícamelo. No pudo. O quizá no quiso. Se limitó a llorar, a repetir que lo sentía, que estaba confundida, que no sabía cómo había llegado a ese punto. Yo quería escuchar una verdad clara, una confesión que al menos me diera algo a lo que aferrarme, pero lo único que recibí fueron excusas rotas. Esa noche no dormí en casa. Salí con lo opuesto, sin rumbo, caminando por las calles hasta que terminé en el coche, estacionado frente al parque donde solíamos pasear juntos. Pasé horas allí, con la mente en blanco, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que se había desarmado frente a mis ojos. Pensaba en los años compartidos, en las promesas, en cada gesto que ahora parecía falso. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? ¿Quién era aquel hombre? Había otros. Al día siguiente, cuando volví para recoger algunas cosas, la encontré en la cocina, pálida, con ojeras profundas. Me dijo que debíamos hablar, y hablamos. No fue una conversación, sino un duelo. Ella admitió que llevaba meses viéndose con ese hombre, un compañero de trabajo, y que lo que comenzó como una amistad terminó convirtiéndose en algo más. Usó frases como me sentía sola, tú estabas siempre ocupado, no buscaba hacerte daño. Cada palabra era una cuchilla que me atravesaba, porque aunque fueran justificaciones huecas, en el fondo yo sabía que había descuidado ciertos aspectos de nuestra relación. Pero nada, absolutamente nada,
podía justificar la traición. Intentó convencerme de que podíamos arreglarlo, de que aquello había sido un error del que se arrepentía. Me hablaba de terapia de pareja, de segundas oportunidades, de lo mucho que aún me amaba. Yo la escuchaba con una calma jalaada, sorprendido de la serenidad con la que mi boca respondía: ya no hay nada que salvar, Sara. Lo destruiste todo. Las semanas siguientes fueron un infierno. Intenté seguir con mi rutina, ir al trabajo, actuar como si nada hubiera pasado, pero cada rincón de nuestra casa me recordaba su traición. El sofá donde alguna vez vimos películas abrazados, la cocina donde cocinamos juntos, la cama que ahora era un escenario contaminado. No podía soportarlo. Decidí mudarme temporalmente al apartamento de un amigo mientras pensaba qué hacer. Los amigos y la familia reaccionaron de formas distintas. Algunos intentaron consolarme, otros me aconsejaron dar vuelta a la página. Mi madre, con su eterna fe en el perdón, me dijo que quizá valía la pena intentarlo una vez más. Pero yo ya no era el mismo. Algo en mí se había roto de manera irreversible. No era orgullo ni ego herido, era la certeza de que la confianza, una vez destruida, no puede reconstruirse. En medio de ese torbellino de emociones, me descubrí a mí mismo repasando cada detalle de nuestra vida pasada, reinterpretando señales que antes había ignorado. Cada salida con amigas, cada llamada interrumpida, cada negativa a celebrar una fecha especial, todo encajaba ahora en un patrón de engaños y excusas. Era como si mi memoria hubiera cambiado de color, lo que antes eran recuerdos felices ahora eran pruebas incriminatorias. Uno de los momentos más duros fue cuando me crucé accidentalmente con el hombre en cuestión. Fue en un supermercado. Él me reconoció, me miró con incomodidad y bajó la cabeza. Yo lo observé fijamente, sintiendo un odio visceral que jamás había experimentado. Quise golpearlo, gritarle, hacerle sentir una mínima parte del dolor que me había causado. Pero me contuve. Pasé de largo, con los puños cerrados, recordándome que rebajarme a su nivel no me devolvería nada. A medida que los días pasaban, la idea del divorcio dejó de ser una amenaza y se convirtió en una necesidad. Ya no era cuestión de venganza ni de rabia, sino de supervivencia. Entendí que debía poner fin a esa relación para poder respirar de nuevo, para poder empezar a reconstruirme. Sara, entre súplicas y lágrimas, intentaba frenarlo, pero su voz ya no tenía poder sobre mí. Lo había perdido todo la noche que eligió a otro por encima de mí, y así, con el corazón hecho trizas y la mente aún enredada en recuerdos, tomé la decisión que marcaría el inicio de una nueva etapa: iniciar el proceso de divorcio. No sabía lo que vendría después, ni imaginaba que, tras tanto dolor, la vida aún me tenía preparada una sorpresa inesperada. Pero en ese momento, lo único que sentía era el vacío de quien ha perdido no solo a su esposa, sino también la ilusión de un futuro que jamás se cumpliría. El inicio del divorcio no fue un trámite legal, fue un derrumbe emocional que me arrastró hasta los rancúnes más oscuros de mí mismo. Yo había tomado la decisión de terminar el matrimonio, pero ponerla en práctica era como caminar sobre vidrios rotos. Cada paso era doloroso, cada recuerdo una punzada, cada conversación con Sara una herida que se reabría. Después de descubrir su infidelidad, los días se volvieron interminables. Las noches eran peores, me acostaba con la esperanza de que el sueño trajera alivio, pero terminaba dando vueltas en la cama, pensando en la imagen de ella con otro hombre. Cerraba los ojos y lo veía con nitidez, sus risas, sus maradas, la forma en que se tocaban. Era un tormento del que no podía escapar. A nivel físico, mi cuerpo también empezó a resentirlo. Perdí el apetito, bajé de peso y las ojeras se hicieron parte de mí. En el trabajo, aunque intentaba mostrarme profesional, mi mente estaba en otra parte. Mis compañeros lo notaban, pero nadie se atrevía a preguntar demasiado. Yo solo respondía con frases cortas: estoy bien, solo cansado. La verdad era que estaba al borde del colapso. Sara, por su parte, oscilaba entre dos extremos. Había días en que parecía resignada, aceptando que todo había terminado, y otros en que aparecía en mi puerta llorando, suplicando otra oportunidad. Decía que yo era su vida, que había cometido un error, que podíamos superarlo. En esos momentos, una parte de mí se sentía tentada a creerle. Pensaba en todos los años juntos, en las promesas hechas, en la vida que habíamos compartido. Pero entonces recordaba la traición, la frialdad con que me había mentido, y volvía a endurecerme. No había vuelta atrás. La decisión de divorciarnos fue, en cierto sentido, un alivio, pero también abrió la puerta a nuevas batallas. Consulté a un abogado, quien me explicó los pasos a seguir, los documentos que debía reunir, las audiencias que vendrían. Escuchaba todo como si me hablara en otro idioma. Era como si estuviera fuera de mi propio cuerpo,
viendo a un hombre derrotado intentar poner orden en medio del caos. Mis padres fueron un pilar en ese tiempo. Aunque mi madre insistía en el perdón, entendió que mi decisión era firme y me apoyó. Mi padre, más pragmático, me dijo que el divorcio era lo mejor, que no podía construir una vida sobre la base de una mentira. Sus palabras eran duras, pero tenían un punto de verdad que necesitaba escuchar. Las primeras audiencias fueron frías y mecánicas. Nos sentábamos frente al juez, cada uno con su abogado, discutiendo sobre bienes, cuentas, responsabilidades. Lo que alguna vez fue un nosotros se había convertido en un inventario de cosas a dividir. La casa, el coche, los ahorros. Todo se transformó en números y papeles. Y yo, sentado allí, miraba a la mujer que una vez consideré mi compañera de vida como si fuera una extraña. Uno de los momentos más humillantes ocurrió durante una de esas audiencias. El abogado de Sara intentó justificar su conducta alegando que yo había descuidado el matrimonio por dedicarme demasiado al trabajo. Sentí la sangre hervir. No podía creer que se atreviera a culparme de su traición. Sí, había trabajado duro, pero lo había hecho para darnos una vida mejor. Mi rabia fue tan intensa que tuve que contenerme para no gritar en plena sala. Al final, el juez me pidió calma, recordándome que aquello era un proceso legal, no un escenario para desahogos emocionales. Mientras tanto, mi mundo personal seguía desmoronándose. Perdí amigos en el proceso, porque algunos eligieron tomar partido. Descubrí lo incómodo que resulta para la gente estar cerca de una pareja en crisis, muchos prefieren alejarse antes que enfrentar el conflicto. Los pocos que quedaron fueron un refugio, aunque yo mismo me aislaba. No tenía ánimos para salir, para reír, para fingir que todo estaba bien. Las noches eran largas. Recuerdo una en particular, sentado en el suelo de mi apartamento temporal, con una botella de whisky a medio terminar, mirando fotografías antiguas. Eran imágenes de viajes, de fiestas, de momentos en que nuestras sonrisas parecían sinceras. Las miraba y me preguntaba en qué momento exacto comenzó a morir nuestro amor. ¿Fue gradual, como una planta que se marchita poco a poco, o fue de golpe, como una rama que se quiebra bajo el peso? No encontraba respuestas, solo una tristeza insondable. El dolor también trajo consigo una etapa de autocrítica feroz. Me reprochaba no haber visto las señales, no haber prestado más atención, no haber cuidado más nuestro matrimonio. Aunque sabía, en el fondo, que la culpa no era mía, me castigaba con preguntas sin respuesta. ¿Y si hubiera trabajado menos? ¿Y si hubiera sido más cariñoso? ¿Y si hubiera notado ante sus cambios? Esas preguntas se convirtieron en una tortura constante. Sin embargo, en medio del derrumbe, algo dentro de mí comenzó a despertar. Una pequeña chispa, casi imperceptible, que me recordaba que la vida no se acababa allí. Empecé a ir al gimnasio, no tanto por salud física, sino para liberar la rabia acumulada. Comencé a escribir en un cuaderno, volcando en palabras todo lo que sentía. Esas páginas se convirtieron en un desahogo, un espacio donde podía ser brutalmente honesto conmigo mismo. Hubo un día en que comprendí que estaba tocando fondo. Me miré al espejo y vi a un hombre destruido, con los ojos enrojecidos, la barba descuidada, la piel apagada. Y me dije que no podía seguir así, que si dejaba que el dolor me consumiera, Sara no solo habría destruido nuestro matrimonio, sino también mi vida. Fue un pensamiento duro, pero necesario. Así comencé a dar pasos pequeños hacia adelante. No eran grandes cambios, pero sí decisiones conscientes, salir a caminar en lugar de encerrarme, aceptar invitaciones de amigos, retomar hobbies que había abandonado. Aún en medio del proceso de divorcio, intentaba recuperar pedazos de mí que había perdido. El proceso legal avanzaba lentamente, como suelen hacerlo esos trámites. Cada reunión, cada documento firmado, era un recordatorio de que el final estaba cada vez más cerca. Y aunque dolía, también traía una extraña sensación de liberación. Era como arrancar una venda que llevaba demasiado tiempo pegada, el dolor era agudo, pero también dejaba la herida al aire, lista para empezar a sanar. En ese periodo entendí algo fundamental: la traición no define a la víctima. Sara me había engañado, sí, pero eso no significaba que yo fuera menos digno de amor, menos valioso, menos hombre. Fue un proceso lento, lleno de recaídas, pero poco a poco esa idea fue calando en mí. El derrumbe emocional seguía siendo real, pero ya no era absoluto. Había días de profunda tristeza, pero también destellos de esperanza. Comencé a imaginar un futuro en el que pudiera estar solo y aún así ser feliz. No lo tenía claro, ni sabía cómo llegaría allí, pero por primera vez en mucho tiempo, la idea de un mañana no me resultaba insoportable. Lo que no sabía era que el destino me tenía preparado un giro inesperado. Algo que, sin buscarlo,
Cambiaría por completo el rumbo de mi vida y pondría en perspectiva todo el sufrimiento vivido hasta entonces. El divorcio avanzó como una maquinaria implacable. Documentos, firmas, audiencias, discusiones sobre bienes. Era curioso, el amor, que alguna vez nos unió, había quedado reducido a papeles sellados y decisiones judiciales. Lo que construimos juntos durante años se desarmaba ahora en listas frías, esto para ti, esto para mí. A veces me parecía una ironía cruel que un juez tuviera más poder sobre nuestro futuro que nosotros mismos. La casa fue lo más difícil de discutir. Era nuestro refugio, el lugar donde habíamos pintado paredes, comprado muebles, donde celebramos cumpleaños y oramos pérdidas. Yo no quería quedármela, cada rincón me recordaba su traición. Pero tampoco soportaba la idea de que ella la habitara como si nada. Al final, decidimos venderla y dividir el dinero. Fue doloroso, pero necesario. Los días se volvieron una mezcla de frialdad legal y tormenta emocional. En una misma jornada podía pasar de firmar papeles en una oficina a encerrarme en el baño de mi apartamento temporal, llorando como un niño. No me avergüenza admitirlo, las lágrimas eran lo único que me aliviaba del peso insoportable que cargaba. Había momentos en que sentía que me estaba disolviendo, que ya no quedaba nada de aquel hombre que alguna vez creyó en un matrimonio eterno. Sara, en esas instancias, parecía otra persona. A veces fría, distante, como si quisiera terminar con todo lo antes posible, otras veces con gestos de arrepentimiento, intentando acercarse. Recuerdo una noche en que me llamó, ebria, diciéndome que aún me amaba, que todo había sido un error. Yo escuché en silencio, con una mezcla de rabia y compasión. Cuando colgué, me di cuenta de que ya no me quedaba nada para darle. Lo único que sentía por ella era vacío. El proceso duró meses. Fueron los más largos de mi vida. Cada vez que pensaba que no podía seguir adelante, recordaba que no tenía otra opción. La alternativa era hundirme para siempre en el dolor, y eso no lo iba a permitir. Me aferré a esa idea como a un salvavidas. Finalmente, el día llegó. El juez dictó sentencia, el matrimonio quedaba disuelto. Esa palabra, disuelto, retumbó en mi cabeza durante días. No era solo un término legal, era el acta de defunción de una vida que alguna vez soñé eterna. Firmé los documentos finales con manos temblorosas, y cuando salí del tribunal sentí algo extraño, un vacío inmenso. Sí, pero también una ligera brisa de libertad. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Me obligué a retomar viejas costumbres, leer antes de dormir, salir a caminar por las tardes, visitar a mi familia los domingos. Poco a poco, la herida comenzó a cicatrizar. Aún dolía, pero ya no sangraba como antes. El recuerdo de Sara seguía allí, pero ya no tenía el poder de destruirme. Fue en ese periodo de aparente calma cuando recibí una noticia que cambiaría por completo el rumbo de mi vida. Una llamada de un notario me informó que mi tío abuelo, al que apenas conocía, había fallecido y me había dejado una herencia considerable. Al principio pensé que se trataba de un error. Ese hombre era poco más que un recuerdo vago en mi infancia, un par de visitas en Navidad, algún regalo ocasional. No teníamos relación cercana, pero según el testamento, yo era su único heredero directo. La noticia me dejó atónito. La herencia no era solo dinero. Incluía una vieja finca en las afueras de la ciudad, cuentas bancarias y algunos objetos de valor sentimental. Cuando visité la finca por primera vez, me encontré con un lugar amplio, silencioso, rodeado de árboles. No pude evitar sentir que era una segunda oportunidad, un refugio inesperado para rehacer mi vida. La ironía no se me escapaba, había perdido a mi esposa, pero había ganado algo que jamás imaginé. El universo, en su retorcida manera, parecía decirme que del dolor podía surgir una nueva oportunidad. Poco a poco, empecé a restaurar la finca. Pinté las paredes, arreglé el jardín, compré algunos muebles sencillos. Me gustaba hacerlo con mis propias manos, era como reconstruirme a mí mismo a través de aquel lugar. Cada día allí me alejaba más del recuerdo de Sara y me acercaba al hombre que quería volver a ser. La soledad, que antes me pesaba como una condena, se convirtió en compañera. Aprendí a disfrutar de los silencios, de los atardeceres en el porche, del canto de los pájaros al amanecer. Comencé a escribir más en mi cuaderno, no ya desde el dolor, sino desde la esperanza. Descubrí que podía estar solo y aún así sentirme completo. Un día, mientras limpiaba una vieja biblioteca en la finca, encontré un diario que pertenecía a mi tío abuelo. Sus páginas estaban llenas de reflexiones sobre la vida, el amor, las pérdidas y la importancia de la resiliencia. Me sorprendió lo mucho que sus palabras resonaban conmigo, como si estuviera hablándome desde el pasado, dándome consejos para seguir adelante. Fue un hallazgo que me conmovió profundamente y me hizo sentir conectado con él, a pesar de no haberlo conocido bien.
La herencia, más allá de lo material, se convirtió en un símbolo de renacimiento. Era un recordatorio de que, aunque había perdido lo que creía más importante, la vida aún me ofrecía caminos inesperados. Empecé a pensar en proyectos nuevos, abrir un pequeño negocio en la finca, quizás un hospedaje rural, algo que me permitiera vivir en paz y rodeado de naturaleza. A veces, en las noches tranquilas, pensaba en Sara. Me preguntaba qué estaría haciendo, si aún estaba con aquel hombre o si había encontrado otra víctima de sus mentiras. Pero esos pensamientos ya no me desgarraban, eran solo recuerdos distantes, como ecos de una vida que ya no era mía. El dolor, con el tiempo, se transformó en aprendizaje. Entendí que la traición, por devastadora que sea, no define el resto de nuestra vida. Aprendí a soltar, a aceptar que algunas personas solo están destinadas a ser capítulos, no toda la historia. Y, sobre todo, aprendí que a veces las pérdidas más grandes abren espacio para regalos inesperados. Hoy miro hacia atrás y me sorprende lo lejos que he llegado desde aquel día en que descubrí a Sara en nuestra cama con otro hombre. El derrumbe fue real, pero también lo fue la reconstrucción. La herencia fue un giro inesperado, sí, pero lo verdaderamente valioso fue descubrir que, incluso después de la traición y el dolor, era capaz de levantarme y seguir adelante. El matrimonio terminó, pero yo no terminé con él. La vida me dio una segunda oportunidad disfrazada de tragedia. Y aunque aún llevo cicatrices, ya no me avergüenzo de ellas. Son prueba de que sobreviví, de que fui capaz de transformar el dolor en fuerza y la pérdida en renacimiento. Quizás algún día vuelva a amar, quizás no. Lo que sé es que, por primera vez en mucho tiempo, estoy en paz conmigo mismo. Y eso, más que cualquier herencia material, es el verdadero tesoro que encontré tras el divorcio.